Mi maldad, su pacto renovándome está. Mi Buenas tardes, rostro amigos, hermanos, aquellos que nos siguen por internet. Y buenas tardes a los hermanos que están acá con nosotros para estudiar un día más la palabra de Dios, donde podamos ver el espejo de nuestra alma, ¿verdad? Que es la Biblia, y analizarnos si estamos en verdad en el camino que a Dios le agrada, no en el camino de las religiones, sino en el camino donde Dios, su palabra nos traza para que podamos vivir una vida que Él quede contento. Entonces es un gozo poder estar juntos y poder hablar de la palabra de Dios y escudriñar las escrituras, que es lo que nos mandó el Señor a sus hijos, escudriñar las escrituras. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, gracias Señor, Señor amado, por este día, gracias porque es el día que tú has hecho, es el día que, Padre, se reúnen tus hijos a adorarte, a bendecirte, pero a escucharte también, Señor. Padre, tenemos sed y hambre de ti, necesitamos que tú sacies nuestra sed espiritual y que la palabra de Dios nos esté tratando, Señor. Humilla nuestro corazón, Padre, sabiendo y soy consciente, Padre, que me falta tanto parecerme a tu Hijo, Señor. Pero, Padre, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, Señor. Oh, Padre, ayúdame y levántanos, Señor. Levanta tu iglesia, despierta tu iglesia, Señor amado, porque sabemos que tú ya vienes a buscarnos, que te hemos preparado, Señor, te lo rogamos. Y en esta tarde tú nos hablar a cada uno individualmente, de acuerdo a la necesidad que tú ves y conoces de nuestras vidas. Tú sabes nuestras debilidades, tú sabes que somos débiles, Señor, sabes que somos pecadores. Y que el Espíritu Santo esté mostrando el pecado de nuestras almas, Padre, para confesarlo, para apartarnos y, Padre, poder vivir una vida en santidad. La gloria es para ti, la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy nos toca Romanos. Los miércoles en el libro de Romanos. Tenemos la lectura en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. El título que estamos mirando del mensaje, ¿verdad? Dios los entregó. Bueno, ¿y de dónde sale? Acuérdense que es del versículo 28. ¿Ah? El título es Dios los entregó. Vamos a tener la lectura del versículo 28 al final. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, Pablo le está hablando a la iglesia de Roma, ¿verdad? Donde le está mostrando cómo es el mundo y cómo ya el mundo está entregado en sus pecados y el mundo está recreándose en sus pecados y recreándose en lo que pide su carne, ¿verdad? Entonces Dios está mostrando a su iglesia lo que está pasando en el mundo. ¿Para qué? Para que en la iglesia no pase y no practiquen lo mismo, ¿verdad? Lo que está practicando el mundo. Entonces Dios está advirtiendo a su iglesia, ¿verdad? A que, bueno, lo que el mundo practica no se practica dentro de la iglesia. Bien, y el tema de hoy es desleales. El tema del mensaje es desleales, versículo 31. Necios fue el que vimos el miércoles pasado y ahora nos toca desleales. Bueno, ¿qué es una persona desleal? Es una persona que no guarda pactos. Un ejemplo es cuando nos casamos con nuestra esposa, ¿verdad? Hacemos un pacto delante de Dios, los cristianos, ¿verdad? Entonces es un pacto. Cuando no obedecemos ese pacto, rompemos ese pacto, pasamos a ser parte de las personas desleales, porque no guardamos el pacto. Lo mismo cuando firmamos un contrato, ¿verdad? Hacemos un pacto con una persona. Entonces cuando no cumplimos ese contrato, estamos siendo desleales.
Entonces, nosotros como hijos de Dios hicimos un pacto con Dios, ¿verdad? El pacto es que Él, con su sangre, la sangre de Cristo, es el pacto que tenemos con Dios. Entonces, cuando somos desobedientes y pecamos, ¿qué hacemos? Somos desleales, estamos pecando, ¿verdad? Entonces no guardamos el pacto. Bueno, el mundo no guarda ningún pacto con Dios porque el mundo no conoce a Dios. ¿Quién conoce a Dios? La iglesia, ¿verdad? Entonces el mundo obviamente que no va a guardar ningún pacto con Dios. Simplemente el que tiene que guardar el pacto es la iglesia. La iglesia es la responsable de, como estamos mirando, demostrar cómo es Dios, ¿verdad? Y cómo es una persona ser fiel a Dios, ser leal a Dios. Entonces, en nuestra manera de vivir se tiene que ver ese pacto que hicimos con Dios. Entonces, el mundo va a estar dando cuenta, ¿verdad? Ya está, como dice el versículo 32, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, ¿qué es el fin del mundo? Bueno, la muerte, eternamente separado de Dios, ¿verdad? Bueno, el fin del cristiano, por ser leal, seguir a Cristo, es eternamente con Dios, junto con Dios. Entonces, debemos como cristianos ser leales, ¿verdad? El mundo es desleal a su Dios, a su Creador. Bueno, nosotros es todo lo contrario de lo que hace el cristiano, ¿verdad? Bueno, ser desleal es actuar como un traidor, no guardar los pactos. Es una persona que no es digna de confiar. Dios no confía y no es confiable, ¿verdad? Así es el mundo en que vivimos, no es confiable. El mundo no es confiable. ¿Por qué? Porque es traidor, porque es desleal, no guarda pactos, ¿verdad? No tiene palabras, pero el cristiano tiene que ser todo lo contrario. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida de acuerdo a las Escrituras, porque hicimos un pacto con Dios que íbamos a obedecer las Escrituras, ¿verdad? Cristo cuando nos salva, dijimos, Señor, estoy harto de esta vida que llevo mundana. Quiero vivir, voy a hacer un pacto contigo, voy a vivir de acuerdo a las normas tuyas, Señor, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que hace un cristiano. El mundo obviamente que no lo va a hacer. Entonces, tenemos que ver, a ver, porque muchas veces dicen, pero bueno, lo que tú leíste, podemos decir, bueno, lo que tú leíste es del mundo, ¿verdad? Yo estoy hablando del mundo, bien. Pero vamos a ver también Dios que habló de personas desleales en la antigüedad. Lamentaciones. Lamentaciones fue escrito por Jeremías, capítulo 3, Lamentaciones 3, fue el lamento del profeta, ¿verdad? El pueblo de Dios pecando contra Dios y el profeta lamentándose y escribiendo todo lo que estaba pasando. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 al 42. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales, tú no perdonaste. Entonces vemos que también el pueblo de Israel estaba cayendo, ¿verdad?, en pecado, había caído en pecado. ¿Por qué? Porque había sido desleal en guardar el pacto, en guardar la ley con su Dios. El pueblo de Israel tenía el pacto del pueblo de Israel, era la ley, ¿verdad? Nosotros es la sangre de Jesucristo, es el nuevo pacto que hizo el Señor con su iglesia. Pero bien, vemos el ejemplo del mundo. ¿Tá? Que Romano está hablando de ejemplo del mundo que vivimos hoy en día, está pasando lo mismo. Pero también vemos el ejemplo del pueblo de Israel que había pecado contra Dios, sabiendo que Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto, lo había estado 40 años cuidándolo en el desierto. Dios fue leal. Dios le prometió la tierra, Dios se la dio. Dios le dijo que la tierra iba a producir leche y miel, que iban a prosperar en todo lo que hicieran. Pero lo que pedía Dios era lealtad, era que le siguiera, que le obedecieran a Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Pero ellos dijeron sí, varias veces, ¿verdad? Vemos al pueblo de Israel jurando, diciendo sí, nosotros vamos a volvernos a Jehová y vamos a hacer lo que Él dice, ¿verdad? Y bueno, que en esta hora estamos prometiendo por nosotros y por nuestros hijos, y ahí hacía un edicto, ¿verdad? Delante de Dios, renovaban los pactos, otra vez el pueblo de Israel caía.
Bueno, otra vez Dios los desamparaba. ¿Por qué? Porque eran desleales. Entonces, nosotros, la iglesia de Cristo, los nacidos de nuevo, somos del Señor Jesucristo que hicimos el pacto. Él nos sacó también de la esclavitud del pecado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos leal, seamos leal a ese Dios que fue leal. Él murió por mí. Ese Dios que dijo que iba a mandar a su Hijo, que iba a morir por mí, que le iban a golpear, que iba a sufrir toda la ira de su padre, que iba a resucitar. Todo está escrito en las Escrituras. Bueno, Dios cumplió. Y ese Dios va a venir a buscar, ¿quién? Una iglesia leal. Una iglesia leal. Cristianos leales, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar lo que Dios nos está mostrando. Dios nos está mostrando un mundo que es desleal. Nos dejó el ejemplo del Antiguo Testamento de lo que cayó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era desleal. Eran desleales. Miren lo que dice Oseas, el primer libro de los profetas menores. Oseas, capítulo 9. Oseas capítulo 9, versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues lo tomé, adversión, por la perversidad de sus obras, lo echaré de mi casa. No lo amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Bueno, Gilgal era la ciudad del centro de adoración a ídolos en el tiempo de Oseas. Miren lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 15. Sí, Oseas capítulo 4, versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni os subáis a Bet-Eben, ni juréis, vive Jehová. Vemos que, bueno, esta ciudad antiguamente fue leal a Dios, ¿verdad? Pero Dios le estaba diciendo, bueno, no entren, Judá, no entren a Gilgal, no entren. ¿Por qué? Porque esta ciudad es una ciudad donde adoran a dioses, donde fornican, donde hacen toda clase de depravaciones. Y bueno, ¿qué hizo Israel? ¿Qué hizo Judá? No obedeció, se metió, ¿verdad? Y entonces Dios lo entregó a la inmoralidad. Es lo mismo que está haciendo Dios hoy con el mundo. Dios los entregó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando a los ídolos. Dios había sacado de Egipto a Israel para tener su pueblo, para que sean ese pueblo representante de Dios. Y ese pueblo se fue a los dioses paganos a adorar a Dios y olvidó a su Dios, ¿verdad? Fueron desleales. Bueno, no cumplieron con lo prometido que le habían dicho a Dios. Ellos no cumplieron. Entonces, por eso Dios los rechaza, ¿verdad? Por eso Dios lo dice, como estamos mirando en Oseas, capítulo 9, versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí cayeron en pecado. Allí, dice, pues les tomé adversión. Por la perversidad de sus obras lo echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Bueno, vemos la deslealtad que había en Israel con su Dios. ¿Ah? Bueno, nosotros, la iglesia. Bueno, ahora somos, ellos eran el pueblo de Dios, pero nosotros somos la familia de Dios. El Antiguo Testamento, o sea, Israel lo que tenía era la ley. ¿Ah? Y ellos tenían que ser fieles a la ley de Dios y escuchar a los profetas cuando Dios mandaba sus profetas. Pero nosotros, Dios nos dio toda la palabra de Él, ¿verdad? Del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para tener una intimidad con nosotros, ser familia, algo más íntimo, más unido con nosotros, con su iglesia. Dios nos saca del pecado y nos trae a su familia. Somos familia de Dios. ¿Para qué? Para mostrarnos quién es Él, para mostrarnos cómo piensa, qué es lo que le gusta, ¿verdad? Y qué lindo cuando un padre conoce a su hijo y su hijo conoce al padre. ¿Por qué? Porque hay una intimidad, están íntimos, están juntos. Bueno, ¿por qué? Porque son leales unos a otros. Dios es leal a sus hijos y sus hijos
tienen que ser leales a ese Padre donde lo sacó de las tinieblas y donde mandó a su Hijo. Cristo murió por mí. Cristo murió por la iglesia. No fue que, bueno, andaba como el pueblo de Israel, una nube, ¿verdad?, de fuego, defendía al pueblo y está, ¿verdad? Ah, y ellos veían la maravilla de cómo se separó el mar, se separó el Jordán, Dios le dio la tierra prometida, y bueno, venció, volteó los muros de Jericó, muy bueno. Pero Dios para la iglesia mandó a su Hijo, lo más preciado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros seamos parte de la familia de Dios. Entonces Dios lo que pide es, vamos a verlo más adelante, es lealtad a sus hijos. Así como le pidió al pueblo de Israel, así como también el primer hombre y la primera mujer. ¿Qué le dijo Dios? Coman todo lo que quieran, todo, imagínense tener todo el planeta para comer. Pero de este arbolito no me lo toquen, este no puede comer. ¿Tá? Tienen que ser leal a lo que yo les digo, es un mandamiento, no lo toquen. ¿Qué hizo el ser humano? Ya fue desleal desde el principio, desobedeció a Dios. Entonces, si Dios una y otra vez siempre buscó al ser humano, al hombre y a la mujer, ¿para qué? Para tener una relación, y siempre es el hombre quien fracasa. ¿Por qué? Porque el hombre es desleal. Malaquías, el último libro de los profetas menores. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece al repudio, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Dios le está hablando a su pueblo, está enojado con su pueblo, con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los hombres del pueblo de Israel estaban repudiando, estaban divorciándose de sus esposas, ¿verdad? Bueno, pero no obstante eso, que se divorciaban, la dejaban porque ellos, porque si no más, no me gustas más, te voy a dejar, no cocinas más, no me cocinas bien, no me gusta, ¿sabe qué? Me divorcio, te vas para la calle, vuelve para con la casa de tu padre, está repudiada, y ahí traían otra mujer. Bueno, y llegaba el día de ir al templo, agarraba, llevaba un animal, hacía un sacrificio y todo perfecto, ¿verdad? Para el hombre estaba todo perfecto. Pero Dios estaba enojado con su pueblo, porque el pueblo de Israel, los hombres de Israel, estaban repudiando a su esposa. Entonces no habían guardado el pacto que habían hecho con la mujer de su juventud, ¿verdad? Su casamiento delante de Dios y con su mujer. Entonces sabemos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice que lo hizo una sola carne, ¿verdad? Pero por causa, dice, de la dureza del corazón del hombre, Dios permitió que el hombre repudiara a su mujer. ¿Pero por qué? Por causa de fornicación, lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero estas personas, estos hombres israelitas, no estaban pasando por problemas de fornicación su esposa, sino que la dejaban porque sí. Entonces, Dios estaba airado, estaba enojado porque ellos estaban siendo desleal con la mujer de su juventud. Entonces, Malaquías tiene que llamar a los esposos, bueno, y dejarle bien en claro lo que Dios estaba diciendo de ellos, ¿tá? Entonces estaban haciendo lo que hace el mundo hoy, ¿verdad? El mundo que dice, bueno, si tu corazón dice que no lo querés más, déjalo, volvé y trae otra, o date un tiempo solo y después volver otra vez a casarte, y así vive el mundo. Bueno, así estaba viviendo el pueblo de Israel. Bueno, Dios dejó este ejemplo, ¿para qué? Para que la iglesia no cayera en lo mismo que está cayendo el mundo hoy en día y lo que cayó el pueblo de Israel.
Bueno, ¿se acuerdan que Dios también autoriza la separación o sea, el divorcio en el Antiguo Testamento cuando en Esdras capítulo 10, versículo 10 al 18, cuando los hebreos se habían mezclado con las tierras paganas y habían tenido hijos y se habían mezclado? Entonces Dios les autoriza a volver a su tierra, pero bueno, tenían que dejar a esas mujeres, ¿verdad? Que no eran del pueblo de Israel, las tenían que dejar. Bueno, desde ahí empezó el hombre a abusar de ese mandamiento. Pero fue por esa única vez. Ya el hombre, bueno, sí, en el tiempo de Esdras lo hicieron, nuestros padres lo hicieron, también nosotros lo vamos a hacer. Bueno, Dios y la mentalidad de Dios con el hombre cuando se uniera con su mujer no era esa, ¿verdad? Era unirlos para siempre. Estaban abusando del divorcio, de repudiar a su mujer. Y Dios no estaba de acuerdo cómo estaban viviendo. Y bueno, ¿qué hacían? Llevaban el corderito. Bueno, estamos bien con Dios, hice el sacrificio y estamos bien con Dios. Versículo 10 lo dice, ¿no? Versículo 10, Malaquías 10, Malaquías, se me fue el capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué? Pues no portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Bueno, estaban profanando el pacto de vuestros padres. ¿Cuál es el pacto? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Bueno, hoy en día nosotros, los cristianos, los hombres, los que hemos nacido de nuevo, no hemos casado con mujeres cristianas. Pero a veces tomamos la ligera, ¿verdad? Dice, no, nos casamos con una cristiana, que bueno. Y bueno, y vivimos la vida y muchas veces podemos también caer en este pecado de repudiar a nuestras esposas. Bueno, no podemos, ¿verdad? Porque ya sabemos que Dios no lo autoriza solamente por causa de fornicación. Pero bueno, los hombres cristianos tenemos a la hija de Dios en nuestra esposa. Dios, imagínense, Dios me da su hija, toma, hijo mío, hacete cargo de mi hija, cuídala. Vos tenés que sustentarla, tenés que cuidarla, tenés que amarla, tenés que protegerla. Vos tenés que ser leal con ella. Tenés que guardar el pacto que hiciste conmigo y con tu esposa, ¿verdad? Nosotros como hombres de Dios, obviamente que el mundano no lo va a hacer, pero el hombre de Dios tiene que temer a Dios, a su padre, porque sabe bien que tiene la hija de su padre y va a dar cuenta cuando esté delante de su padre qué hizo con su hija. Entonces, tenemos que tomar en serio, ¿verdad?, las escrituras y ver qué lealtad tenemos con Dios, a sus mandamientos, con nuestra familia, con nuestra esposa, cómo estamos tratando a nuestra familia, cómo estamos tratando a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, nos llevamos mal como perros y gatos, ¿verdad? Y después vamos el domingo, servimos al Señor y ya está. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Lo mismo. Pensando que iban a servir como nos han enseñado, que nos han enseñado mal, ¿verdad? Que llega el domingo y hay que servir de todo. No sé, de una y otra manera hay que servir. Vos tenés que estar ahí para servir. Bueno, pero para servir al Señor, al Dios, hay condiciones, ¿verdad? Bueno, una de ellas es ser leal a Dios y ser leal a tu familia. Entonces, Dios no se agrada de los sacrificios humanos, se agrada de que le obedezcan, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, bueno, van a ver quién me ama. ¿Cómo, Señor? Por sus frutos. Por sus frutos lo van a conocer. El que me ama va a guardar mis mandamientos. Bueno, tenemos que guardar y exigirnos nosotros los unos a los otros como esposos, como hermanos, los unos a los otros. Bueno, lealtad. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es leal. Él es leal con sus hijos, él es fiel, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos y todo es un regalo. Nos da salud, nos da vida, todo un regalo. Dios es leal. Nosotros somos los desleales que muchas veces pecamos, ¿verdad? Desobedecemos los mandamientos de Dios. Entonces, eso como vimos hoy, Él sufrió toda la ira de su Padre por nosotros. Él fue leal. Él nos demostró que es ser leal. Que el Señor Jesucristo fue leal a su Padre. Él cuando le preguntaron, ¿por qué haces estas cosas? Porque yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada, ¿verdad? Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios.
bueno, nosotros hacemos lo que a nuestro Padre siempre le agrada. Y bueno, cuando somos leales, Dios más nos va a revelar su conocimiento en la palabra de Dios. Más vamos a conocer la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver lo que dice ahora Dios a la iglesia. Efesios capítulo 5. Estamos a Efesios. Versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, ¿cómo es Dios? Dios es leal, Dios es fiel, Dios es justo. Bueno, nosotros, si decimos que somos hijos de Dios, tiene que haber lealtad hacia Dios en primer lugar, ¿verdad? Y hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia. Bueno, tenemos que ser personas conocidas que somos leales, porque Dios es leal. Y si nosotros somos de la familia de Dios, tenemos que demostrar lealtad. Bueno, ¿cómo somos leales? ¿Cómo somos leales? Efesios capítulo 4, versículo 24, al ladito, donde leímos ahora. ¿Y cómo somos leales? Bueno, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, ¿queremos ser leales? Bueno, tenemos que vestirnos del nuevo hombre, como estamos viendo los domingos, ¿verdad? En Efesios, ¿verdad? Revestidos, no andar como los mundanos, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, ¿en qué? En la justicia, viviendo la palabra de Dios, en santidad y obedeciendo la verdad. Cuando obedecemos la verdad, nuestra santidad, la vida de nuestra santidad, vamos a ser más puros, vamos a ser más aparte del pecado, ¿verdad? Ahora cuando estamos mezclados, estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Se mezcló con los pueblos paganos. Hoy, ¿qué hace la iglesia? Se mezcla con el mundo entrando dentro de la iglesia. ¿Y qué hace Satanás dentro de la iglesia? Bueno, separa, destruye y ya saca saca toda la santidad que hay dentro de la iglesia y mete lo malo, ¿verdad? Y es donde ahí el enemigo gana. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que fomentar la lealtad, ¿tá? No ser desleales como es el mundo. Entonces no tenemos que, ¿verdad?, ser como los israelitas, que ellos eran desleales a Dios, iban al templo y bueno, iban el día de que iban a adorar al Señor y llevaban un corderito y ya está. Muchas veces también nosotros, como dije hoy al principio, nos enseñan eso. Bueno, hay que servir. De una manera hay que servir. Pero lo que tienen que servir a Dios son las personas leales. Son aquellas que sirven a Dios, pero en toda la semana sirven a Dios. No simplemente un domingo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios aborrece a los desleales. Dios los aborrece. Y dice, te vieron ahí en el Antiguo Testamento que decía, bueno, lo deseché. No lo escucho más sus oraciones, no lo escucho más. Ya los entrego. Los entrego porque ustedes son desleales. Primera de Timoteo. Y acá hay un versículo muy lindo. Capítulo 2. Muchas veces, bueno, podemos decir, bueno, Timoteo es una carta pastoral, ¿sí? Es una carta para los pastores, para los ancianos, ¿verdad? Aquellos que enseñan, aquellos que están llevando el ministerio adelante, pero cada cristiano es un sacerdote en su hogar, en su trabajo, donde es un representante de Dios en el trabajo, en la calle, en el almacén, donde sea, es un representante de Dios y es aquel que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Hombre, mujer o niño cristiano. ¿Para qué está? Para enseñar la palabra de Dios. Versículo 8. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Bueno, ¿qué quiere decir manos santas? Sin pecado, sin mancha. Manos leales a su Dios, ¿verdad? Manos leales a su Dios. Bueno, para poder llegar a ser anciano y para poder tomar decisiones dentro de una iglesia, como anciano y como parte del cuerpo de Cristo, hay que ser primeramente leal. ¿Ah? Leal a Dios. No como el mundo que es desleal, no como el pueblo de Israel que es desleal. Y dentro de la iglesia también hay desleales, donde también nosotros, los ancianos, tenemos que ir y confrontar, ¿verdad? ¿Para qué? Para exigirle lealtad a Dios. ¿Por qué? Porque Dios merece la gloria, Dios merece lo mejor.
Y nosotros los cristianos tenemos que unos a otros exigirnos lealtad. Hermano, tiene que ser más leal al Señor. Está fallando en esto. Hermano, vamos, voy a orar por ti, yo te voy a ayudar, voy a estar acá. Vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a orar. Bueno, una y otra vez alentarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para conocer la Escritura, para ser más leal a nuestro Dios. Entonces, tiene que haber una diferencia entre el mundo y el pueblo cristiano, entre los hijos de Dios. Entonces Dios no se complace en los sacrificios, sino se complace, como vimos hoy, en la obediencia. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, en el tiempo del Antiguo Testamento, y Dios es hoy también el mismo, y pide lealtad y pide obediencia a sus mandamientos. Obviamente que el mundo no obedece a Dios. Y bueno, el mundo, acuérdense que está metido dentro de la iglesia. Y eso es lo que genera deslealtad a Dios y genera la ira de Dios, el enojo y la disciplina de Dios contra los hijos de desobediencia. Entonces, tenemos como familia de Dios aborrecer el pecado y mirar el pecado y la deslealtad como la mira Dios, ¿verdad? No, Dios no dice, bueno, está, este es leal, un poquito, está, él peca y bueno, hay que entenderlo porque es mi hijo y lo amo tanto y bueno, déjalo que haga lo que quiera. No, Dios dice que el pecado hay que tratarlo y la deslealtad es un pecado que Dios aborrece. Entonces debemos como cristianos confrontar. ¿Por qué? Porque los cristianos no somos cobardes, simplemente exigimos lealtad. Así también como yo necesito que alguien venga y me exija. Hermano, tenés que ser más leal, tenés que estudiar más, tenés que orar más, tenés que exigirme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios merece lealtad. Dios merece que nosotros, los hijos, le vivamos una vida que le traiga gloria y esté contento con nosotros. Simplemente eso. No hacernos los súper espirituales, ¿verdad? Porque a veces dicen, este súper espiritual anda exigiendo acá, exigiendo allá. No. El tema es que ellos miren a Cristo. Nosotros cuando vamos a hablar a un hermano, tenemos que hablarle las escrituras y decirle, hermano querido, tienes que ser más leal a Dios. Él murió por ti. Tú tienes que ahora, lo que vives, lo tienes que vivir para Él, no para ti. Entonces, de manera de conclusión vamos a mirar a Tito, otra carta pastoral, Tito capítulo 1, una soja adelante de Timoteo, segunda de Timoteo, después viene Tito, capítulo 1, versículos 7 al 12. Tito, capítulo 1, 7 al 12. Bueno, requisitos dice de anciano y obispo. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Bueno, para ser un anciano, ¿verdad? Y tomar decisiones dentro del cuerpo de Cristo, Dios tiene sus requisitos, ¿verdad? Y bueno, aquellos, ¿quién va a hacer cumplir los requisitos de Dios? La iglesia, ¿verdad? Cuando van a buscar sus ancianos, tiene que ser un anciano leal. ¿Leal a qué? A los mandamientos de Dios y todavía que Dios lo califique como su anciano, ¿verdad? Si no hospedador, bueno, hospedador puede ser también una persona que invita a comer a su hermano, no precisa que se quede en su casa, sino también cuando invitamos a comer a nuestros hermanos, estamos obedeciendo lo que la Biblia dice, que tenemos que ser hospedador. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Bueno, como que dice acá la palabra de Dios, en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, ser leal a la palabra de Dios, ser leal a los mandamientos de Dios, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Bueno, ¿cómo vamos a poder hablar a un hermano que sea leal? Si yo soy leal. Yo no puedo estar sirviendo a Dios, no puedo estar siendo un cristiano, ¿verdad? Y hablarle a mi hermano si yo no soy leal a Dios. ¿Con qué cara voy a ir yo a hablarle a un hermano si yo no soy leal? Entonces, primeramente debemos preocuparnos por nosotros mismos para ser leal a Dios y después poder ayudar a los demás. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión.
Bueno, estaban metiendo aquí en la iglesia prácticas de los judíos, ¿verdad? Y bueno, Pablo tiene que exhortar a Tito para que rechace estas prácticas de las costumbres judías. Ya estamos en el tiempo de la gracia. Bueno, hoy en día no tenemos problema con las prácticas judías, por lo menos dentro del cristianismo, ¿verdad? Tenemos problemas con el mundo, las prácticas del mundo, la psicología, las palabras del mundo, la música del mundo, la mentalidad del mundo, cómo se viste el mundo, se está vistiendo la iglesia y así, una y otra vez el mundo mezclado dentro de la iglesia. Pero tienen que haber ancianos que confronten esas cosas. ¿Para qué? Para ser leal, hacer una iglesia leal a su Dios. A lo cual es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Bueno, estos falsos maestros estaban metiendo dentro de la iglesia y estaban aún hablando mal de los cristianos. Estaban siendo desleal a Dios, ¿verdad? Y estaban siendo desleal a sus hermanos. Entonces, a sus hermanos, a la iglesia de Dios, porque ellos eran aquellos que estaban contaminando la iglesia. Bien, Dios nos está llamando a su iglesia a ser leal. Nosotros como iglesia tenemos que mirar la palabra de Dios, el espejo, como lo estamos haciendo hoy. Dios es el que ha hablado a través de sus mandamientos. Y bueno, Dios exige lealtad. Y el libro de Apocalipsis termina diciendo: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Una y otra vez Dios, lealtad a su iglesia, lealtad a su iglesia. No esperemos nada de este mundo, porque este mundo, como dice en Romanos 1:32, Dios los entregó. Dios, vamos a leerlo. 1:32. Quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, eso es lo que hace el mundo, ¿verdad? Nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio al mundo, ser leal a Dios, obedecer su mandamiento, en primer lugar. Hablarle al mundo del Evangelio. ¿Para qué? Para que el Evangelio, que es el poder de Dios, transforme esas almas y la traiga al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra misión en este mundo, hablar del Evangelio, hablar de Cristo, pero también vivir el Evangelio, ser leal al Evangelio de Dios. Y no es fácil, ¿verdad? Porque es una lucha que tenemos internamente por nosotros mismos, porque nuestra carne no quiere ser leal a Dios, ¿verdad? Siempre va a estar cinchando para hacer lo malo, siempre va a estar cinchando para ir al mundo y hacer la costumbre del mundo, lo que hace el mundo, todo lo que practica el mundo, toda la lista que dice aquí en Romanos. Pero bueno, nosotros somos aquellos que Dios nos eligió para que seamos leales, ser soldados de Cristo. Lo más malo es ver a un soldado, ¿verdad? Aquellos que hemos visto, ¿verdad? Y trabajado, ver a aquellos que son desleales a la patria, que se le dice, ¿verdad? Desleales a donde presta su servicio, ¿verdad? Un soldado está entrenado y capacitado mentalmente para dar su vida por su patria, ¿verdad? Nosotros los cristianos somos soldados espirituales que Dios nos está capacitando para dar todo, hasta nuestra vida, por Él. Y qué cosa fea es cuando ves un soldado que es desleal a su Señor, que es desleal a su patria. Bueno, Dios quiera que nos hayamos visto en la palabra de Dios, es que el espejo, y examinarnos a nosotros mismos si en verdad andamos en el camino verdadero, en el camino que le agrada a Dios. La palabra de Dios es la que nos ha juzgado. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias porque tú has hablado a través de tu palabra, tú nos has mostrado cómo quieres que tus hijos seamos leales. Pero Padre, yo te quiero adorar y te quiero bendecir porque tú eres leal, tú eres fiel. Señor, a pesar de que yo soy desleal y soy infiel, tú no te puedes negar a ti mismo, tú sigues siendo fiel. Tú sigues, Señor amado, día tras día, tratando con nuestro corazón, con nuestra mente perversa, Señor amado, para que la renovemos a través de tu palabra, para que vivamos tu palabra, alentándonos, quebrantándonos y humillándonos, santificándonos. Oh Señor, siga haciendo la obra en mi vida, en la vida de mis hermanos.
para poder vivir una vida, Padre amado, que te traiga gloria. Y Señor, que vean cristianos verdaderos, no cristianos que se ríen y pisoteen tu nombre, Señor, y sean desleales. Ayúdame, Padre, ayuda a mis hermanos. Padre, ten misericordia de nosotros y haz una iglesia, Dios, que sea una luz en esta ciudad. Oh Señor, Padre García, al ver cómo fracasó el hombre en la creación, fracasó Israel. Oh Dios, Padre, no queremos fracasar, queremos ser leales, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Gracias por tu palabra. La gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, amigos y hermanos, por seguirnos y por estar con nosotros y por orar con nosotros. Sigan por favor orando y bueno, el domingo a las 17 horas nos encontramos para estudiar Efesios. Seguimos con Efesios, ¿verdad? Renovando nuestra mente en la palabra de Dios. Bendiciones, hasta el domingo si Dios quiere.